Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de En Convivencia. El día de hoy estamos cerrando la primera temporada de este programa especial realizado por el equipo de convivencia escolar de la Escuela Gabriela Mistral en conjunto con el canal de televisión del establecimiento Gevisión. En distintos programas, en 14 capítulos bien dicho, hemos realizado y abordado diferentes temáticas de gran relevancia tanto para los estudiantes como para los niños, los profesores y la comunidad en general, porque en realidad en la Escuela Gabriela Mistral no somos egoístas y hemos querido compartir estos talleres, microtalleres, temáticas importantísimas para todos a través de las pantallas de Gevisión. ¿Por qué? Porque queremos educar, porque queremos que todos compartan y todos sepan y todos aborden las temáticas diferentes que afectan sobre todo a nuestros niños y adolescentes. Entonces comenzamos en este momento el resumen de esta primera temporada de En Convivencia. Bien, comenzamos el resumen de esta primera temporada de En Convivencia con uno de los primeros capítulos en donde la profesora Ana María Barca, encargada de convivencia escolar, nos enseñaba acerca de cómo hacer un acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, no tan solo de la Escuela Gabriela Mistral, sino que en general todos nos hemos visto envueltos en una situación difícil, distinta, diferente a lo que antes conllevaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día la educación es virtual en las comunas que están en cuarentena aún. Entonces, todo este proceso ha ido cambiando, ha ido variando. Las mamás están viviendo el proceso en la casa, están acompañando a sus niños en el día a día, intentando hacer lo mejor. Sabemos que todos damos lo mejor recién en este proceso porque ha sido nuevo para todos. Entonces, cuando hablamos del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos hablaba la profesora Ana María Barca que es necesario que haya un involucramiento, que el niño, el estudiante se dé cuenta de que el que acompaña este proceso, ya sea la mamá, el papá, el abuelito, el tío, un hermano, demuestre su interés por el aprendizaje del niño, demuestre que está interesado en saber qué es lo que le dificulta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, uno de los elementos más valiosos que hay que tener es la comunicación, ser cariñoso, empático. Para nadie ha sido fácil estar encerrado en la casa, pero el proceso de aprendizaje del niño tiene que realizarse de alguna forma. Debemos notar cuando a un niño le está costando algo y si no lo notamos, preguntemos entonces. Aquí también hacemos la diferencia entre ayudar, acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje al realizarle las tareas a nuestros niños. No necesitamos que los niños hagan nosotros hacerle la tarea a los niños, sino que ellos aprendan el proceso, ellos aprendan a equivocarse, porque de los errores van reconociendo cuáles son los aciertos. Entonces, la profesora nos indicaba también no pasar ese límite, quedarnos en la ayuda, en preguntarle a los profesores, tener una buena comunicación tanto con nuestro estudiante que está en casa como con los docentes, los asistentes y la gente que puede apoyarnos en todo este proceso. Importantísimo, aprender, no obtener las mejores calificaciones porque sí, no hacer todas las tareas porque sí, sino que para demostrar que con esa calificación nosotros hemos aprendido. No importa, decía la profesora, si no es un 7. Lo importante es que en esa calificación se demuestre el conocimiento que el niño ha adquirido. Y si no es suficiente, bueno, vamos por más y lo reforzamos. Vamos a ver un pequeño extracto de lo que fue este capítulo del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Vamos hoy día a conversar algo que es muy relevante y es cómo acompañamos a nuestros niños y niñas en su proceso
de enseñanza-aprendizaje. Y la pregunta es, ¿cómo apoyar el aprendizaje del estudiante en el hogar? En realidad, cuando pensamos en un estudiante, pensamos en un niño, en una niña o en un adolescente, inmediatamente nuestra mente va a los padres de ese alumno o de esa alumna. Y los padres en realidad son los primeros profesores de los niños y de las niñas. Y el hogar, increíblemente, es la primera sala de clases. Cuando logramos encontrar un recurso clave del aprendizaje, nos damos cuenta que los padres ayudan a dar forma al desarrollo social, emocional y físico de los niños y niñas, para que ellos puedan tener éxito dentro y fuera de la escuela. Y el ideal de todo padre, de toda madre, de todo apoderado, es que sus hijos y sus hijas triunfen en la escuela, tengan éxito. Y en este sentido los padres, cuando ellos se involucran en este proceso académico de los hijos, pueden identificar áreas donde sus hijos necesitan apoyo. Y junto a los profesores, obviamente, pueden diseñar un plan para superar cualquier dificultad que estén viviendo en ese minuto los niños o niñas. Cuando llevamos el estudio a la casa, hay que pensar en que el tiempo que se le dedica al estudio debe ser justo y equilibrado, porque hay que respetar las necesidades que tiene el niño o la niña en relación al descanso, por ejemplo, o a la recreación, a su bienestar emocional, puesto que si encontramos a niños cansados por estudiar, puede ser que el tiempo que se le dedica al estudio sea un poquito desequilibrado. Y si encontramos niños que están bostezando, que tienen mucho sueño a la hora de instalarse en su sala virtual a recibir el conocimiento que el profesor o profesora le va a entregar, puede ser que él no haya dormido todas las horas que su organismo lo requiere. Tenemos que colocar atención, tenemos que mostrarnos interesados, tenemos que estimular a los hijos y eso es clave para su éxito. Porque los hijos y las hijas perciben cuando yo como mamá o como papá me interesa lo que él hace, lo que él siente, lo que él vive. Una comunicación fluida, el interés por saber qué hacen los hijos y estimularlo en las diversas actividades, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, ayudará a formar mejores personas con una mejor calidad de vida. Educar es más que un verbo. Hay que partir de la base que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y nosotros en el fondo le vamos allanando el camino a los hijos. Pero tenemos que dejar que nuestros hijos sean autónomos y que poco a poco vayan adquiriendo autonomía. Porque tenemos que pensar en el peor de los casos, que por esas cosas de la vida puede que no toda la vida estemos con ellos. No lo sabemos. Entonces, si yo sustituyo el aprendizaje del niño o la acción frente al aprendizaje, estoy cometiendo un error, porque no dejo que el niño se equivoque y el niño tiene que equivocarse. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta si aprendió o no aprendió. Si yo contesto por él,
con la mejor intención. Yo creo que los papitos que han hecho esto lo hacen con la mejor intención porque aman a sus hijos y a sus hijas. Entonces, si yo contesto por él o le hago la tarea para que el niño no se canse, para que no sufre, porque hay niños que tienen muy poca tolerancia a la frustración, pero ¿no será que estamos nosotros detrás de eso? Que los estamos ayudando tanto y somos desequilibrados en esa ayuda, entonces los estamos ayudando más y pasamos el límite que tú nombrabas hacía poco. Como ven, un importante capítulo que tuvimos con la profesora Ana María Barca, encargada de convivencia escolar de nuestra escuela. Pasamos a un segundo capítulo que encontramos por allí y se refería a la prevención de la violencia intrafamiliar. En esta oportunidad, la psicóloga del equipo de convivencia escolar, Natalia Espejo Tardón, nos hablaba acerca de los diferentes tipos de violencia intrafamiliar que existen, ya sean físicos, psicológicos, emocionales. Uno de los aspectos más relevantes es identificar los aspectos de violencia y detenerlos. ¿Por qué? Porque ella nos contaba que la prevención es lo más importante. No podemos tolerar la violencia en ninguna de sus formas. Y cuando somos parte de un círculo de violencia, debemos pedir la ayuda necesaria para poder salir de allí. ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar en un futuro, va a afectar a nuestro entorno, afecta a nuestros hijos. Y a ustedes, estudiantes, si están escuchando, pueden ver este capítulo, revisarlo también y ver este resumen en donde también se abordó el tema de cómo pedir ayuda, a quiénes acudir, porque la violencia intrafamiliar se da en todos los ámbitos. Violencia infantil, violencia doméstica entre pares, pueden ser nuestros padres, pueden ser una pareja que viva con nosotros, y también uno de los aspectos más importantes y que se destacaba allí era la violencia que sufrían los adultos mayores. Entonces, la psicóloga nos invitaba a abordar estos temas, pero también a no ser parte de esta violencia, sino que más bien denunciarla por los canales donde tenemos que denunciar, las policías, nuestros centros asistenciales, y también asegurarnos de que nuestra denuncia va a ser de manera anónima. De esta forma, prevenimos, evitamos que sigan ocurriendo hechos de violencia y, por supuesto, salvamos nuestro propio entorno. Vamos a ver qué fue este capítulo de la prevención de la violencia intrafamiliar. Y bueno, quise partir principalmente por los niños, porque muchas veces cuando hablamos de violencia intrafamiliar nos vamos a la diada, a la relación conyugal, ¿cierto?, de la pareja. Pero los niños dentro de este sistema se ven muy afectados también, dado su desarrollo emocional, psicológico, y por lo tanto cuando hablamos de maltrato infantil nos hablamos de conductas de acción u omisión que interfieren en el desarrollo psicológico y sexual de los niños y adolescentes. El maltrato físico es una agresión que es intencionada, que no es accidental, no es cuando una mamá a lo mejor por tratar de resguardar a su hijo pasó a llevarlo o lo tomó de una manera más enérgica, ¿cierto? No, esto es una acción deliberada de agredir que puede causar de lesiones leves a incluso lesiones mortales y también generar enfermedades producto de esta situación de agresión. Y el maltrato emocional tiene que ver con todas estas aflicciones que se generan por hostigamiento verbal a través de insultos, críticas. Muchas veces en el sistema de familia se dan rutinas donde se descalifican o se ridiculizan entre los miembros de la familia y lo ven como una broma, como algo entretenido, lúdico, y muchas veces genera un impacto importante en los niños, quienes a su corta edad no saben cómo resolver este tipo de conflictos. Y el ser testigo de violencia intrafamiliar, que no de manera directa están teniendo esta violencia, pero están presenciando situaciones de carácter significativo en su bienestar emocional, psicológico, y que afectan tremendamente porque ellos están presenciando hechos tremendamente violentos, de los cuales no saben qué hacer porque por sus habilidades y recursos personales no tienen la forma de poder ayudar o colaborar.
La explotación, por otra parte, es buscar ventaja. Ya el adulto quiere tener un beneficio del niño. Muchas veces es económico y fuerzan a desempeñar labores que no están en coherencia con el desarrollo, ¿cierto? O la etapa de evolución de los niños y atenta contra sus derechos esenciales. Muchas veces existen situaciones de niños que no sé, tienen abandono del sistema escolar, producto de trabajo o de asumir responsabilidades de la familia. Eso no les corresponde. Eso vulnera sus derechos y por tanto afecta su desarrollo, principalmente educativo también. Hay leyes como la 20.066 que habla específicamente de la violencia intrafamiliar y de erradicar actos que atenten contra la vulnerabilidad de sus miembros. ¿Ya? Algunas consecuencias de salud mental tenemos diferentes, ¿ya? Pero la verdad es que acá estipula algunas, como el daño físico, uso de drogas, consumo de alcohol, sentimientos de culpa, miedo, vergüenza. Se aíslan. Las personas que reciben violencia en realidad les da mucha vergüenza. ¿Cómo le voy a contar esto a mi familia, a las personas que quiero? ¿Se van a reír de mí? ¿Cómo yo voy a estar viviendo esto? Y se continúa el patrón de violencia. En distintos contextos, ¿cierto? Los niños están aprendiendo, están mirando, también pueden replicarlo el día de mañana, por lo tanto, por eso tenemos que detenernos. Nosotros que estamos formando y enseñando. ¿A quién acudir? Para las cautelares y la medida de protección, a tribunal, a fiscalía, PDI para la investigación, a carabineros para constatar, denunciar acciones, ¿cierto? Tenemos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con CERNAMEC, las redes primarias de los centros de salud familiar, grupos de autoayuda, OPD para los niños, la Oficina de Protección de los Niños, ¿cierto? De los derechos de los niños, y personas de confianza dentro de su círculo de protección. Por lo tanto, y este es un mensaje para todos quienes el día de hoy nos están escuchando, nadie merece ser maltratado. La violencia no puede tener lugar, no puede tener cabida en nuestra convivencia. Nadie puede vivir en una relación con miedo a ser lastimado o amenazado. Y la violencia es un delito que puede llevar en algunos casos a la muerte de uno de los integrantes de una familia. Yo creo que cuando surgen estos inconvenientes siempre tenemos que activar el círculo de protección. Aquellas personas que sabemos nos van a dar un buen consejo, que nos van a dar un apoyo verídico para nuestro bienestar. Si nosotros vemos las cifras que llevan a la muerte de una persona, sabremos tomar una decisión. Cuando a lo mejor una mujer diga, ¿y si mi hijo se ve dañado por esto? Si yo a lo mejor puedo ser agredida a un nivel tal, ¿cierto?, donde no logre defenderme y sea parte de la cifra dolorosa hoy en día de femicidios. Claro que sí. Natalia, recordarle también a la gente, sobre todo este llamado es para la gente que está sufriendo de violencia y que no se atreve a denunciar, tal como lo decía yo, que independiente, a lo mejor tienen miedo de que su pareja o su familiar vaya a la cárcel. Hay distintos tipos de sanciones. No necesariamente van a ir a la cárcel por un episodio de violencia, porque hay un procedimiento previo que es parte de la investigación también y parte de las sanciones que se regulan. Pueden ser multas económicas, pueden ser terapias, pueden ser alejamiento temporal mientras dure un proceso de rehabilitación, en el fondo familiar, porque esto es familiar, no es de un solo integrante. Las cautelares en cuanto a las medidas de protección, de orden de alejamiento, eso es tremendamente aliviador. El que ellas cuando sientan la presencia o que a lo mejor, no sé, de alguna manera asiste a la vivienda, ellos pueden tener un fono de ayuda. Entonces está el Ministerio de la Mujer que puede ayudar y contribuir en situaciones de este tipo, y tenemos que activar nuestras redes de apoyo, como salía al inicio. Yo por eso contextualicé. Históricamente el Estado no era parte de esto, pero hoy en día sí, para garantizar los derechos de cada integrante de un sistema familiar. Bueno, voy a hacer hincapié en la imagen que mostré cuando hablábamos de aquellas familias que por confinamiento deben estar en su casa y lo están pasando mal.
para aquellas personas que están sufriendo, que no encuentran a lo mejor una salida, una solución a su problema, pidan ayuda. Siempre van a encontrar una mano que pueda atenderlos, acompañarlos y asesorarlos de la mejor forma para salir de ese círculo de violencia. Muy bien. Uno de los aspectos más relevantes en este programa fue tratar temáticas de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque el equipo de convivencia escolar quiso poner a disposición de toda la comunidad que ve G-Visión todos los temas que se tratan en diversos talleres y en actividades con estudiantes, con profesores, con apoderados, para llevarlos a un conocimiento integral. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes, toda la comunidad en general, sepa cómo trabajar, a quién acudir, cómo resolver ciertos episodios, situaciones difíciles, sobre todo nuestros niños, a quienes acudir, cómo generar sus redes de apoyo. Uno de estos temas muy difícil de tratar, pero que se abordó en convivencia, fue el tema del abuso sexual. En esa oportunidad, la abogada Constanza Moya nos explicaba cuáles eran los tipos de abuso sexual a los que estaban expuestos nuestros niños y cuál es el proceso legal, en el fondo, después de una denuncia de abuso sexual. Se hizo un gran énfasis en hacer el llamado para denunciar cada caso de abuso sexual. No temer, no dejar pasar, no permitir nada porque es un familiar, porque queremos resguardar a nuestra familia, no. El abuso sexual se debe denunciar donde se debe denunciar, en las policías disponibles, y recurrir siempre a nuestras redes de apoyo. La escuela de ustedes, nuestra propia escuela, es una red de apoyo para ustedes, para sus familias. Siempre se va a velar por el bienestar de nuestros estudiantes, siempre se va a velar por el bienestar integral de nuestros niños y niñas, también de nuestros adolescentes. Por ello, siempre lo más importante va a ser resguardarlo bajo una familia que lo cuide, que lo respete y que por sobre todo lo proteja. Vamos a ver un poco lo que fue el resumen de este capítulo de abuso sexual con la abogada Constanza Moya. Por ejemplo, está el abuso sexual, que es cualquier acto de significación sexual y relevancia realizado mediante el contacto corporal con la víctima, que se haya afectado los genitales, ano o boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal. Es decir, es cualquier acción distinta al acceso carnal, como es las tocaciones, caricias, besos inadecuados, etc. Luego tenemos la violación, que es un tipo penal en el cual tenemos que distinguir entre lo que es la violación impropia y propia. La violación impropia es aquel acceso carnal o la introducción del miembro masculino en la vagina, ano o boca de una persona menor de 14 años, ¿ya? Acá igual es importante identificar que siempre vamos a estar frente al delito de la violación con cualquier niño, niña o adolescente menor de 14 años, porque no hay consentimiento. A nivel jurídico no es posible otorgar consentimiento con los niños menores de 14 años, ¿ya? Y luego tenemos la violación propia, que es la misma acción anterior ejercida sobre una persona mayor de 14 años, pero acá hay un consentimiento deseado, es decir, no hay consentimiento tampoco porque se utiliza la fuerza o intimidación, la víctima se haya privado de sentido o es cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse, o cuando estamos frente a la enajenación o trastorno mental de la víctima, ¿ya? Luego tenemos el estupro, que es el acceso carnal vía vaginal anal-bucal de una persona menor de edad, es decir, menor de 18 años, pero mayor de 14 años, concurriendo a alguna de las siguientes circunstancias. Y acá es importante poder identificarlo, lo vamos a conversar un poquito más adelante. Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental aún que sea transitoria, cuando el agresor está encargado de su custodia, educación, cuidado, tiene alguna de ellas una relación laboral con la víctima, cuando se abusa del grave desamparo en el cual se encuentra la víctima, o abusando de la inexperiencia sexual o ignorancia sexual. Y luego tenemos el grooming, que es la conducta en que un adulto solicita a través de cualquier medio electrónico a menores de edad que envíe o exhiba fotografías o grabaciones suyas de significación sexual. Y luego tenemos la explotación sexual comercial, que es lo que antiguamente se conocía lo que es la prostitución infantil, que no existe la prostitución infantil, sino que siempre va a ser la explotación sexual comercial, que es aquella actividad en que un adulto utiliza a personas menores de 18 años con propósitos sexuales a fin de cambio de dinero o algunos favores como amparo y protección.
Y es importante, yo los quise identificar de esta forma a fin de que podamos tener claridad de qué tipos de maltratos sexuales pudieran ser víctimas de nuestros niños, porque muchas veces pudiera ocurrir que una mamá piensa, chuta, que solamente lo tocó, entonces eso no es delito, o a lo mejor no tengo que denunciarlo porque eso no es violación. Y efectivamente acá tenemos distintos tipos. También tenemos estas situaciones en las cuales tenemos adolescentes, ¿cierto?, que han sido abusadas por adultos mayores de edad y que estamos en la situación del estupro, donde si bien puede haber un consentimiento, este consentimiento se encuentra absolutamente viciado porque hay un abuso, por ejemplo, de una perturbación mental o anomalía, aunque sea transitoria, por ejemplo, el consumo de alcohol o droga, donde la víctima no es capaz de otorgar ningún tipo de consentimiento, cuando existe, por ejemplo, existe una situación de garante del agresor por la víctima, es decir, por ejemplo, un cuidador que se hace cargo de un niño o niña adolescente, y se genera una relación en la cual pudieran decir, ¿hay consentimiento? No hay consentimiento, porque evidentemente hay una posición de poder por parte del agresor hacia la víctima. O el desamparo, que es cuando, por ejemplo, se encuentra una niña sola, se la llevan a la casa, etcétera. Entonces hay distintos tipos de abusos sexuales o maltrato sexual del cual tenemos que estar conscientes de que puede existir a fin de evitar lo que vamos a ver más adelante, que es la revictimización de la víctima, es decir, cuestionar el hecho de que la víctima es víctima sin que haya podido tener culpa alguna de la situación en la que le ha tocado vivir. Entonces, por eso es que es importante que sepamos que existe el abuso sexual, la violación, por otro lado, el estupro y distintos otros delitos sexuales, que obviamente lo más importante que yo puse acá es el grooming, que es algo que está muy de moda al día de hoy porque nuestros niños y adolescentes están todo el día teniendo presente el contexto de pandemia frente a un computador, por lo cual es mucho más fácil que un agresor pueda tener acceso a un niño, ¿ya? Entonces eso brevemente son lo que son los delitos sexuales, y nadie, como tú decías, esperaría que esto ocurra, pero ocurre más, es más común de lo que uno quisiera que ocurriese, ¿ya? Por eso que la única forma de poder evitar que este daño sea permanente a lo largo del tiempo, de continuar con patrones de conducta que son inapropiados, es mediante la denuncia, ¿ya? Es muy importante, es importante tanto para el niño, niña, adolescente, como también para todo el grupo familiar. La única forma de poder tener un apoyo como corresponde es mediante la denuncia, y a veces es importante poder saber, tú te sabes que yo tomé conocimiento de esto, pero no hice la denuncia, entonces ¿qué hago ahora? No, o sea, si ven esto y se dan cuenta de esta situación, hagamos la denuncia, veamos qué pasa. A lo mejor mi hijo, mi hija, mi nieto, mi sobrino está sufriendo y está pasando por una situación, o a lo mejor esta situación ahora no va a reventar, pero a lo mejor en la adolescencia, ¿cierto?, donde están todos los cambios hormonales, donde hay una situación súper difícil, esto me lo van a recriminar también después. Entonces es sumamente importante que la confianza como familia es la denuncia, es la única forma de proteger. Natalia, ¿por allí algún mensaje hacia las familias en especial? Específicamente que nosotros estamos totalmente disponibles para cualquier inquietud de la comunidad educativa, para que cualquier duda que pueda surgir. Nosotros tenemos un contacto bastante importante con las redes de apoyo, las distintas redes de apoyo de nuestra comuna. Sabemos que para estos casos, ¿cierto?, el procedimiento directo es la denuncia, pero muchas veces los papás no saben cómo hacerla, tienen inquietudes y nosotros hemos colaborado en los procesos también. Por lo tanto, no van a estar solos frente a situaciones así. Sabemos que por una parte, como nos decía Constanza, está el procedimiento en lo penal, que eso sigue su curso, pero también está el procedimiento que se realiza en familia, las remediales que se pueden determinar frente a un evento tan doloroso para un niño. Por lo tanto, es tremendamente importante que como adultos, ¿cierto?, seamos responsables y frente a hechos de esta magnitud, poder apoyar a nuestros niños. Y para ello estamos con total disponibilidad, al menos como equipo de convivencia, como escuela, ¿cierto?, a poder brindar la asesoría y el apoyo frente a este tipo de hechos. Temas muy interesantes, abordajes muy entretenidos. Cada semana ustedes nos acompañaron en este programa En Convivencia, y en el fin de esta primera temporada queremos traer los mejores episodios para que ustedes los puedan revivir y puedan buscarlos también allí en nuestra página web www.gvision.cl. También lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube.
Gevisión Canal TV, y allí están todos los capítulos que pueden revisar según sus intereses, según lo que quieran resolver y revivir. Hablaremos ahora acerca del capítulo que trató Natalia Espejo acerca de las habilidades socioemocionales. Muy difícil tratar las emociones, sobre todo en los más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados para reconocer aún cuáles son sus emociones. Sin embargo, nosotros como adultos estamos allí para acompañarles y enseñarles a demostrar cada emoción. Ninguna sensación, ninguna emoción es mala. Todos debemos saber expresarlas en los momentos adecuados, en los tiempos adecuados. Y para eso Natalia Espejo, psicóloga de nuestro establecimiento, nos hablaba acerca de estas habilidades socioemocionales que debemos ir trabajando paso a paso, sobre todo en la etapa más pequeña, hasta los adultos, porque no, que no hemos sabido trabajar nuestras habilidades socioemocionales. Así que vamos ahora a ver un pequeño resumen de lo que fue este capítulo. Es que muchas veces se ven como ciertas emociones malas. O sea, es malo sentir rabia, es malo sentir miedo, es malo sentir tristeza. Y nosotros, nuestro enfoque es cambiar esta percepción. Cada una de estas emociones nos permite algo, identificar algo que está ocurriendo en mi entorno o algo que me está pasando en un momento determinado, que es tremendamente necesario conversarlo. Muchos niños hoy en día nos hablan de la tristeza, del perder un familiar, por ejemplo, de la pérdida de, bueno, también nos señalan de mascotas que para ellos son tremendamente importantes. Entonces, cuando nosotros generamos estas conversaciones con ellos nos hablan de que estos sentimientos le están durando poco, sí, ¿ya? Que es bueno porque la pena me está durando poquitito. Entonces nosotros decíamos que en el fondo era bueno abrazar a la tristeza, porque la tristeza nos hablaba de algo que estamos perdiendo y que nos causa dolor, y que tenemos que abrazarla en el momento que nos permita también reflexionar de todo lo que estamos viviendo y estamos pasando. No podemos decir a los niños, por ejemplo, que es malo sentir tristeza si ellos han perdido a alguien importante, por ejemplo. Es como negarlo, es reprimir la emocionalidad. O por otra parte, ¿cierto? Si ellos han visualizado alguna injusticia o algo que han vivido, un evento, por ejemplo, traumático frente a alguna situación donde ellos han sentido que han vulnerado algo de sí mismos, y sentir rabia no está bien. Por supuesto que pueden sentirla. Entonces, el permitirlo, el que puedan expresarlo de buena manera, modulando esta emoción. Obviamente con los niños pequeñitos no vamos a pretender el generar como un proceso más avanzado, como lo que se logra en segundo ciclo, pero sin duda que el poder generar estos espacios de reflexión, de conversación por medio del cuento, que a ellos tanto les gusta, es muy positivo. No, nunca es tarde, ¿ya? El creer que porque a lo mejor antes nunca se me enseñó, siempre se me pudo restringir o reprimir, que no exprese las emociones, eso no significa que no sea hoy la oportunidad para poder hablar de ellas, para identificar, para darme cuenta de lo que pasa cuando llega cierta emoción, qué pasa a nivel social, porque por eso tiene que ver lo socioemocional, que tiene que ver con el impacto de lo que a mí me ocurre con mis emociones, pero también lo que voy generando a nivel de grupo de curso, de mi entorno familiar. O sea, tiene que ver con todos los sistemas a los cuales yo me vinculo. Por lo tanto, es una tarea que todos tenemos, y en algún momento también expuse, no podemos estar esperando que el cambio surja del otro. El cambio debe partir por mí. Si yo cambio, si yo pongo a disposición algunas mejoras y construyo de mejor forma los vínculos, voy a generar relaciones positivas, saludables, y construir vínculos con mi comunidad de mejor forma. Así es que agradezco muchísimo este espacio, Francisca, y también esta conversación que es tan importante hoy en día, tenerla. Una de las redes de apoyo que siempre está colaborando con nosotros es Senda Previene Tomé. Ellos se encargan de hacer la prevención del consumo de alcohol y drogas, que en la actualidad comienza desde los 13 años aproximadamente.
En esta oportunidad, Alejandra Albornoz, trabajadora social, nos habló de género y prevención. En este capítulo, que fue muy destacado, pues allí se nos hizo una clase acerca de lo que es género e identidad. Abordamos diferentes temáticas acerca de los estereotipos. Hubo una explicación también y una definición de las identidades de género, el desglose de la sigla tan comentada LGTBIQ+, donde nos presentó cada identidad, cada sentir de cada persona y donde cada uno se puede sentir identificado como quiere. Esto es muy importante, sobre todo en la adolescencia, pues cuando nuestros jóvenes se pierden, no se sienten identificados, no sienten que encajan en la sociedad, pueden desviarse buscando otras cosas que les den esa identidad que buscan, entre ellos el consumo de alcohol y drogas, que debemos prevenirlo, debemos pararlo, y para eso debemos aceptar a la gente como son, debemos hacer que nuestros jóvenes se sientan a gusto, cómo son, cómo se sienten, cómo se identifican, como ellos quieran. Para ello debemos ser responsables, respetuosos y por sobre todo educarnos acerca de la identidad de género. Vamos a ver un resumen de lo que fue este capítulo. En la diversidad sexual hay una sigla que es muy utilizada hoy en día, que es muy conocida, pero que no todos saben qué significa. Es LGBTIQ+. En la comunidad de personas con identidad y orientación sexual diversas, se agrega el signo más para incluir a otras identidades que no están mencionadas en esta sigla. Ahora, dentro de esta sigla está, si ven aquí en la pantalla, ¿cierto? Aparece la L, significa lesbiana, ¿cierto? Que son personas, mujeres, que les gustan o que les atrae otra mujer. Los gay, que son hombres, que se definen como hombres y que les atrae un hombre. Las personas bisexuales, que pueden definirse como hombre o como mujer y que les atrae personas de distinto sexo, del sexo opuesto o del mismo sexo. Las personas trans, aquí hay igual también un poco de confusión porque hay hartos tipos de trans, que aparece aquí transexuales, transgéneros y travestis. Las personas transexuales son las personas que se les otorga un sexo al nacer, ¿cierto? Biológicamente viene con un sexo de hombre o sexo de mujer, ¿cierto? Pero esa persona se siente como el sexo que no se le fue asignado. Entonces, esta persona recurre a una operación para cambiar el sexo que se le asignó. Ahora, un transgénero le ocurre algo similar que el transexual, pero él no necesariamente, o ella no necesariamente, quiere someterse a una operación. Solamente esa persona siente que, por ejemplo, es una mujer y siente que ella es un hombre, ¿ya? Que él es un hombre. Entonces, esta es la parte, pero sin el cambio del órgano sexual. Y los travestis son personas que se visten con un estereotipo de sexo opuesto. Porque como vimos anteriormente, el estereotipo es lo que se espera, ¿cierto? Se espera que una mujer tenga el pelo largo, se espera que una mujer se pinte las uñas, ¿cierto? O se espera que un hombre tenga el pelo corto, ¿cierto? Entonces, estos estereotipos son los que quieren seguir las personas que son travestis, ¿ya? Y acá abajo aparece intersexuales. Este es un poco menos conocido, pero sí, no con la definición, pero sí muchas personas conocen de qué se trata. La persona intersexual es una persona que viene al nacer biológicamente con órganos sexuales femeninos y masculinos. Por ejemplo, es una persona que puede nacer con ovarios y además con testículos, ¿ya? Entonces, estas personas generalmente se someten a una operación, algunas no lo hacen, no depende de qué orientación sexual tenga, es decir, no depende de si le gusta a una mujer o le gusta a un hombre, pero tienen órganos sexuales de ambos sexos.
Y las personas queer, finalmente, que son personas que se definen bueno, queer para empezar significa excéntrico en inglés. ¿Qué significa? Que una persona no se define a sí misma como una mujer, ni como un hombre, ni lo que le ha estipulado la sociedad al nacer. No se define tampoco con su orientación si es que le gusta una mujer, le gusta un hombre o le gusta cualquier persona, ¿ya? Entonces su definición no es exacta. Es una persona que no se siente, ¿cómo decirlo? Es una persona que no se siente dentro de la normativa social, ¿ya? Y finalmente, para entender todo esto, porque no es lo mismo la identidad de género que la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual. La identidad de género, aquí en el esquema que aparece el cerebro, ¿cierto? Entonces la identidad de género es lo que una persona siente por dentro, siente en sus emociones. Yo me siento mujer, o yo me siento hombre, o yo no siento que sea ni mujer ni hombre según lo que la sociedad me impone. Abajo aparece expresión de género. La expresión de género está, ¿cierto? Aparece en el contorno de la persona y es lo que uno quiere expresar para afuera. Una persona que se quiera vestir con el pelo largo, con el pelo corto, con vestido, con pantalones, con collares o con anillos, o teñirse el pelo, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con la expresión del género. ¿Cómo quieres expresar lo que tú sientes dentro? ¿Ya? Y el sexo biológico es lo que les decía al principio de la presentación, que es lo que se te asigna al nacer, ¿cierto? Tu órgano sexual y tus órganos sexuales que se te asignan al nacer. Que eso nadie puede decidir sobre eso, ¿cierto? Y la orientación sexual es, como aparece ahí, el corazón. Es la parte donde una persona expresa sus emociones. ¿Hacia quién va a expresar sus emociones? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona que no tenga definido tampoco su expresión de género, ¿cierto? Entonces, puede haber una persona que su identidad de género sea yo me siento un hombre, ¿cierto? Mi expresión puedo tenerla de varias formas, no cumplir un estereotipo, y tener una orientación sexual hacia una persona independiente si es una mujer o no, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta temática con el tema de la prevención? Es porque cuando uno aborda adecuadamente el enfoque de género, ¿ya? Cuando una persona empieza a conocer toda esta gama de definiciones que hay, ¿cierto? Tiene la posibilidad de valorarse positivamente, de no caer en una confusión, ¿cierto? Porque hay personas que a lo largo de su vida crecen con ciertas confusiones, van buscando su orientación sexual o su valoración de sí mismos o de sí mismas. Entonces la idea es que las personas conozcan este tipo de temática para que puedan tener una mejor comunicación consigo mismos y con el resto. Entonces esto va generando factores protectores dentro de las personas porque pueden conocerse a sí mismos, conocerse a sí mismos también. Hay niños o niñas que llegan a una edad donde se quieren vestir de negro, o hay otros que quieren andar vestidos de varios colores, hay otros ahora, por ejemplo, que se usa harto, o que se está como se ve mucho, que son otakus, ¿cierto? Entonces, todas estas expresiones, cuando se conoce sobre la temática, no generan una controversia dentro de la persona, ni tampoco un cierto estrés por entenderse, ¿cierto? Entonces la idea es conversar de estas temáticas, obviamente respetando también
qué es lo que sucede dentro de cada núcleo familiar, también respetando las creencias de cada persona, y esto va disminuyendo los factores de riesgo en cuanto a las motivaciones para el consumo de alcohol y drogas. Muchas veces también desconocen esta diversidad sexual, porque culturalmente o por grupos etarios no se trabajaban estas temáticas abiertamente antes en las escuelas y también en nuestras familias, ¿ya? Muchos dicen, oye, esto no debería ser tema hoy porque todos debemos vivir en base al respeto y por lo tanto tenemos que aceptar lo que nuestros hijos nos quieren mostrar y no debemos tener como familia poner barreras o decir, no, tú estás equivocado, hijo. Y la verdad de las cosas es que el trabajo con los apoderados es súper importante, el educarlos en estas temáticas. Cuando hablaba Alejandra, ¿cierto?, de esta diversidad sexual y nos agrega este signo más, yo me recuerdo que en las últimas talleres que tuvimos presenciales, nos llamó la atención el signo más. Es decir, todavía estamos descubriendo que existen muchas formas de expresión y que somos nosotros en estos nuevos tiempos los que tenemos que abrir el camino para que no exista esta discriminación. No nos llame la atención, sino que todo sea normal, porque eso es lo que tenemos que buscar como sociedad, que la expresión de género de cada persona nosotros la aceptemos con naturalidad, así como aceptamos con naturalidad que yo diga soy mujer o el otro diga yo soy hombre. Si alguien dice mi opción es ser trans, tomarlo con naturalidad, y eso es lo que buscan estos talleres, poner sobre la mesa estos temas que son tan importantes como sociedad. Continuamos este resumen de En Convivencia, el resumen de los 14 capítulos que tiene esta primera temporada de este programa realizado por el equipo de convivencia escolar de la Escuela Gabriela Mistral. Daniela Maldonado, trabajadora social de este equipo, nos trató un tema muy importante también, basado siempre en lo legal, el trabajo infantil. ¿Cómo se regula en nuestro país el trabajo infantil? ¿Bajo qué legalidades está? ¿Cuáles son los trabajos permitidos y cuáles no? Es lo que ella nos contaba en este capítulo, donde además hizo énfasis en recalcar que el trabajo es el remunerado, pero también en hacer la diferencia entre lo que es trabajo y lo que es responsabilidad o deberes. Muchos de nuestros niños creen que trabajo es hacer el aseo en la casa, trabajo es lavar la loza, es hacerse cargo de algunas responsabilidades como hacer la cama o de pronto apoyar a sus padres en algunos negocios. Sin embargo, Daniela nos contaba que hay algunas diferencias. Estas son actividades que debemos ir forjando a nuestros niños para hacer actitudes de responsabilidad, pero hay que tener cuidado y ojo con nuestros cuidadores, porque ¿dónde pasamos el límite a que este sea un deber, a hacer una responsabilidad? Los niños de por sí no tienen por qué trabajar. Sabemos que hay muchas familias que requieren un ingreso extra, pero nuestros niños son niños. Nuestros adolescentes también deben vivir su etapa de adolescentes y para ello el trabajar no es una opción de un ingreso extra. Nuestros niños deben ser cuidados por los adultos, deben ser protegidos y nosotros los adultos debemos garantizarles sus derechos, su derecho a salud, a la alimentación, a la educación. Y por sobre todo debemos garantizarles que estén resguardados en un hogar con mucho amor. Así que vamos a ver cuáles son las legalidades del trabajo infantil regulado en Chile, también en los tratados internacionales a los que está adscrito nuestro país. Veamos un pequeño resumen de lo que fue el capítulo de trabajo infantil. Causa del trabajo infantil. Bueno, una de las principales causas, ¿cierto?, es la situación de la pobreza. La pobreza en las familias, ¿cierto?, impide que ellos dispongan de recursos como para satisfacer algunas necesidades básicas, como alimentos, ropa, acceso a la vivienda, ¿cierto? Y esto nos puede llegar a que los niños abandonen los estudios, lo cual es una vulneración muy grave de los derechos de los niños.
También está otra causa del trabajo, ¿cierto? Es cuando los niños quedan solos. Hay muchas veces que en estas ocasiones personas con malas intenciones, ¿cierto?, usan a los niños como los llamados soldados de la droga, ¿ya? Y eso tiene una retribución y los toman como trabajadores. También la falta de acceso a la educación. Los niños que no pueden acceder a una educación tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de trabajo infantil. Ir a la escuela le permite a los niños conservar sus oportunidades hacia el futuro. Le ayuda a mejorar mucho las relaciones interpersonales, tanto sea como con sus grupos de pares o como con la comunidad. También otra de las causas es el tráfico de niños. Acá podemos ver las consecuencias del trabajo infantil. Las consecuencias del trabajo infantil son dos que se masifican en grandes rasgos, que está como el trabajo infantil, ¿cierto? Repercute con grandes consecuencias, ya sea tanto física, que es como que los niños muy jóvenes empiezan a desarrollar enfermedades y dolencias crónicas. También los niños, ¿cierto? Como ellos no tienen la capacidad de prever ciertos riesgos, ellos son mucho más impulsivos, pueden dañarse con algunas herramientas, ¿cierto? O tener quemaduras, ya que ellos no tienen la capacidad de prever estos accidentes de trabajo. En cuanto a la consecuencias psicológicas, los pequeños pasan mucho tiempo en un ambiente hostil, ¿cierto? Y violento, que es el mundo de los adultos, lejos del amparo y la protección de su grupo familiar. Esto debido a las largas horas que le dedican al trabajo. Ellos se ven obligados a abandonar sus estudios porque tenemos que entender que el trabajo y el estudio no son actividades compatibles. Y esto acarrea una infinidad de enfermedades psicológicas, como la disminución del ánimo del niño, el estrés, la baja autoestima y la falta de esperanza hacia un futuro. Aquí podemos ver dos tipos de trabajo infantil que se dan, digamos, en Chile. Tenemos la primera, que es el tipo de trabajo infantil, que es el comercio, y es uno de los más conocidos, ¿cierto?, donde corresponde a todas las actividades que niños, niñas y adolescentes realizan en el sector del comercio. Esta puede ser bien remunerada o no. Algunas de estas actividades pueden ser como los trabajos en los restaurantes, la venta ambulante, la venta en feria, cuando cuidan o limpian autos, ¿cierto? Hay muchas veces que también hay un adulto que los envía y no hay una retribución hacia ellos. También está el trabajo agrícola. El trabajo agrícola hoy en día se ve a menos rasgo, pero recordemos que hace unos años atrás se normalizaba a los niños ver trabajándolos en el campo, ¿cierto? En los cultivos, en las cosechas y haciendo el mismo trabajo que hacía un adulto. El trabajo agrícola corresponde a todas las actividades que son desarrolladas por niños y niñas en el sector agropecuario, pues estas pueden ser, digamos, tareas que también colocan en peligro su salud, ¿cierto? Y su integridad, ya sea por las horas que se dedican en el trabajo en sí, como por las condiciones del trabajo. Debemos recordar que las actividades agrícolas siempre son con herramientas bien pesadas que se realizan. Algunas actividades son como las que mencionábamos anteriormente, el cultivo, la cosecha, la pesca también, ¿ya? Y también tenemos el trabajo infantil doméstico, la cual son consideradas todas aquellas labores remuneradas o no, donde niños, niñas y adolescentes se hacen cargo de tareas domésticas. Como lo hablábamos a un comienzo, es distinto cuando estas tareas son ocasionalmente asignadas o las hacen, a cuando se le exige estar constantemente cumpliendo con todas las labores de la casa o bien quedarse al cuidado de sus hermanos o de algún adulto que tenga algún problema, ¿ya? Recordemos que los niños no están preparados ni física ni psicológicamente para desarrollar trabajos, ningún tipo de trabajo. Continuamos también con un capítulo que
Estuvo acompañado por Senda Previene Tomé. En esta oportunidad, Orieta Lagos, psicóloga del programa, nos hablaba acerca de la parentalidad positiva. ¿Cómo en tiempos de pandemia podemos actuar de manera positiva frente a nuestros hijos? ¿Cómo podemos ser buenos cuidadores? ¿Cómo podemos ser buenos padres? No existe la magia, no existe una poción que nos haga buenos padres, pero cada uno podemos hacer nuestros mejores esfuerzos por cuidar a nuestro entorno, por cuidar a nuestros niños y adolescentes que están también como nosotros un poco cansados, ofuscados, encerrados en esta pandemia. Orieta nos dio algunas orientaciones acerca de cómo llevar esta parentalidad positiva, que es tan importante en todo el ámbito escolar y también en el ámbito emocional. Nos acompañaba en este capítulo también la orientadora Solange Ramírez, quien nos indicó cómo desde el establecimiento se aborda la parentalidad positiva y se apoya todo este proceso que es tan importante para nuestros niños. Vamos a ver un poco de lo que fue este capítulo. Acá hay una definición de la UNICEF sobre la parentalidad, ¿ya? Que habla del comportamiento, ¿cierto?, que tienen los padres, madres y cuidadores en relación a los intereses del niño, ¿ya? Que se basa también en este del respeto mutuo, ¿cierto? Habla harto aquí de los derechos de los niños y cómo nosotros como adultos podemos mantener relaciones afectuosas, ¿ya? Y también dentro de esos derechos también está cómo nosotros podemos garantizar su seguridad por los límites, ¿ya? Para que se puedan desarrollar integralmente. Y acá en este tema de la parentalidad yo quería recalcar algo que son las competencias parentales, ¿ya? Son como la capacidad que uno tiene como cuidador para relacionarse con el niño. Y hablo de capacidades porque es algo que nosotros podemos desarrollar, ¿ya? No es algo que uno nace sabiendo ser padre o madre, ¿cierto? O cuidador. No hay una receta mágica para esto, sino de que uno hace lo mejor que puede con lo que sabe y con lo que tiene. Entonces, por eso nosotros hablamos de capacidades a desarrollar, porque no es si lo estamos haciendo bien o mal, ¿ya? O si lo estamos haciendo perfecto, o a lo mejor no tanto, sino de qué tanto nos falta a lo mejor para poder desarrollar, ¿cierto? Como para poder ir mejorando, hacerlo mejor de lo que ya lo hacemos ahora. Y acá traigo un concepto que son las condiciones para la parentalidad, que es un concepto entre comillas nuevo porque lleva muy pocos años, ya que apareció acá en Chile, en un estudio también que se hizo en la Universidad de Temuco, y aquí habla de cómo el contexto donde uno se inserta, ¿cierto?, puede influir en nuestra crianza, ya cómo el contexto nos puede facilitar o nos puede dificultar a la hora de criar. Y acá en el contexto hablamos también de un poco no juzgar la crianza de otros, ¿ya? Porque nosotros no sabemos muchas veces lo que sucede dentro. Porque también cuenta la historia que uno tiene, ¿ya? La forma en que nosotros fuimos criados, cómo fueron nuestros padres con nosotros también. Hay cosas que nosotros vamos repitiendo, hay cosas, ¿cierto?, que nosotros decimos, no quiero hacerlo más, quiero hacer algo distinto. Y acá en el contexto voy a poner un ejemplo que es un poco lo que se ha visto, ¿cierto?, ahora en pandemia. Son como las dos realidades que más se ha visto ahora en pandemia. Por el tema de la pandemia, ¿cierto? Mucha gente ha quedado cesante. Y por el tema también de que mucha gente ha quedado cesante, ¿cierto? Han habido muchos problemas socioeconómicos, también ha habido problemas en este tema de la conexión a internet, que ahora ha sido como lo necesario, sobre todo para los niños, ¿cierto? En sus clases online. Entonces, como yo, como cuidador, si no me siento seguro, si no sé a lo mejor qué voy a comer mañana, qué tengo para darle a mis hijos, qué tengo para mí, para mi familia, si no tengo los servicios básicos, si no tengo una buena conexión a internet, si tengo que preocuparme de que tengo que salir, ¿cierto?, a trabajar, a lo mejor dejo a mis hijos solos un tiempo o al cuidado de otra persona, ¿cierto? Porque en el tema de la parentalidad no solamente es el padre y la madre biológicos, sino que también están el componente social, donde están los abuelitos, la hermana mayor, a veces es la vecina, ¿cierto?, que se ve harto acá en Tomé, que está pendiente, ¿cierto?, del niño, niña o adolescente. Si yo tengo todos estos factores, ¿cierto?, que son estresantes,
¿cómo voy a estar tan pendiente, cierto, de poder estar activamente involucrada en la crianza de mi hijo? Y aquí yo lo pongo como algo importante porque a veces no es que uno no quiera ver a nuestros hijos o no es que uno no esté pendiente, ¿cierto? O poniéndoles atención, sino de que a veces nuestra cabeza está muy llena de cosas, ¿cierto? Está en mucha angustia, mucha ansiedad. Y por eso mismo acá quería recalcar como lo que es más probable, ¿cierto? Que suceda en este tiempo de confinamiento. Y aquí dice de que en estos tiempos es probable que podamos sentir mayores niveles de estrés. Ya aquí hablo de irritabilidad, tensión y agregué acá al final lo que es el cansancio. Porque si bien al principio de esta pandemia hubo mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿cierto? Nadie sabía qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a suceder. Ahora que ya ha pasado más de un año, lo que hay es cansancio. Ya estamos cansados. Es una situación, ¿cierto? Como de crisis que se ha sostenido durante mucho tiempo y hay mucho cansancio. Entonces acá en este punto yo quería recalcar, si nosotros como adultos nos sentimos irritables, tensos, estresados, angustiados a veces, cansados, imagínense todo eso en la mente de un niño o de un adolescente, que muchas veces ellos no saben qué es lo que están sintiendo, se les dificulta a veces ponerle nombre a su emoción o reconocer, ¿sabes qué? Yo tengo pena, yo tengo miedo, yo tengo enojo. Para ellos es más difícil autorregularse, ¿ya? Porque cuando ellos son niños, la persona que tiene que autorregular eso, regularlo, ¿cierto? Emocionalmente, son los cuidadores. ¿Y cómo nosotros vamos a regular a un niño si nosotros también nos sentimos mal? ¿Ya? Y acá hay algo también que he sabido mucho, que es la necesidad de querer estar cerca de personas significativas. Ya los niños y las niñas quieren estar más cerca de sus padres. Me dicen, ¿cierto? A veces algunos papás no, es que está muy encima mío, está todo el día pegado a mí, pegada a mí, no tengo tiempo para estar solo, ¿cierto? Bueno, obviamente que en un estado, ¿cierto? Entre comillas, de crisis, donde hay hartas emociones, ¿cierto? Dando vuelta, ellos van a querer sentirse seguros, ¿ya? Y la figura que para ellos de seguridad son sus padres, son sus cuidadores. Entonces, obviamente que ellos van a querer estar cerca. Y también ha habido una disminución de la productividad y desmotivación. Esto se ha visto sobre todo en los escolares, en los adolescentes, ¿ya? Em, Hay mucha baja de concentración, ya les cuesta poner atención, hay mucha desmotivación, se ha visto mucho de que ellos no le encuentran sentido a seguir estudiando, varios quieren volver, ¿cierto?, a la clase presencial, entonces obviamente que eso ha afectado, ¿cierto?, el tema de la escuela. Y yo también quería recalcar que esto no solamente para los estudiantes, sino que también para nosotros los adultos. Ya ha disminuido la productividad y hemos estado más desmotivados. Pero uno, ¿cierto? Como adulto, tiene más herramientas para, no sé, darse ánimos en la mañana, ¿cierto? Levantarse, sí, pucha, lo tengo que hacer, me voy a levantar, me voy a vestir, voy a hacer mis cosas, ¿cierto? Un niño necesita que uno lo acompañe, ¿ya? A esas tareas. En estos momentos tenemos muchas familias sobrepasadas con el contexto de pandemia, donde hay mamás o papás, abuelitas desbordados que nos dicen, ¿qué puedo hacer? Mi hijo no se quiere conectar, mi hijo llora y no tengo las herramientas. Y yo estoy cansada, yo estoy agobiada o yo perdí mi trabajo. eh, entonces, nosotros somos la primera alternativa para ellos, los primeros receptores de sus problemas. Y obviamente que gracias a nuestra psicóloga Natalia Espejo, que tenemos en nuestro equipo, y nuestra trabajadora social, podemos ir a canalizar inmediatamente la problemática y buscar las redes de apoyo de acuerdo a la necesidad que presenta nuestro apoderado. Y para eso, ¿cierto? Ahí es donde aparece el CESFAN Alberto Reyes con salud mental, aparece Senda Previene, aparece el programa Habilidades para la Vida,
la OPD también, que ha estado con ustedes en entrevistas. Es decir, aquí hay un trabajo muy grande, pero nosotros como escuela somos los primeros que recibimos las necesidades de nuestros apoderados. Y también quiero eh, abordar un punto súper importante. Nuestros padres de la Escuela Gabriela Mistral son papitos que salen a trabajar, y muchas veces tienen que dejar a sus niños con los abuelitos, inclusive, como decía Orieta, con un vecino, ¿ya? Y se han esforzado mucho, pero esa preocupación de saber si mi hijo realmente está logrando un aprendizaje, los desgasta porque se preocupan, sufren mucho. Y eso a veces no lo logran visualizar otros agentes de nuestra comunidad educativa. Y nosotros como equipo de convivencia escolar, yo como orientadora, lo veo muy de cerca. Entonces, estos programas que tenemos a través de nuestro canal de televisión son súper importantes, porque en aquellos momentos donde ellos eh, están en la casa, poder ver este programa los fortalece, les entrega herramientas. El decirle a una mamá, mamá, si usted tiene pena, llore, porque en la época nuestra, nuestros papás no nos demostraban sus emociones. Ellos nunca los veíamos desfallecer, nunca los veíamos alicaídos, porque decían, yo tengo que ser fuerte. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a expresar las emociones, a expresar cuando estamos tristes, cuando algo nos molesta, porque es normal. Los papás somos seres humanos, somos sensibles, y no podemos querer demostrar algo diferente. Y así nuestros hijos también, cuando formen su propia familia, van a tener la capacidad de demostrar sus emociones, de mostrar alegría, de demostrar tristeza, y obviamente de tener lazos fuertes con sus hijos. Porque lo más importante de esto es que cuando hay una parentalidad positiva fuerte, evitamos que nuestros hijos caigan en zonas de riesgo, que es lo que buscamos como escuela con nuestros estudiantes, con esos 1000 estudiantes que tenemos, rescatarlos, ¿cierto?, de cualquier situación de riesgo ante los tremendos índices de droga que nos acaba de contar Orieta. Bien, vamos finalizando este capítulo de resumen donde quisimos tomar algunos de nuestros temas más importantes. Sin embargo, todos fueron muy importantes y los pueden encontrar en nuestra página web www.gvision.cl y también encontrarlos en el canal de YouTube Gvision Canal TV. Allí pueden buscar cuáles fueron todos los capítulos, los 14, buscar el que más les interese, ir viéndolos de a poco, revivir estos episodios. Nos quedamos en esta oportunidad con lo que fue la responsabilidad penal adolescente. Allí nos acompañó el subcomisario de la PDI, Patricio Vergara, junto a Natalia Espejo, nuestra psicóloga, quienes nos hablaron acerca de la responsabilidad que tienen los adolescentes desde los 14 a los 18 años penalmente. Cuando se cometen delitos, cuando se cometen infracciones, cuáles son las sanciones que cada acción negativa conlleva a ello. Porque no estamos libres de una reclusión, porque los jóvenes en este momento en Chile son condenados cuando cometen delitos. Cada uno de ellos tiene su grado, cada uno de ellos tiene su propia sanción. Pero lo más importante, y yo creo que lo que rescatamos más allí, es la responsabilidad que tienen que tener el tutor, el cuidador, por sobre las acciones de nuestros jóvenes y adolescentes, en especial aquellos que están bajo nuestro cuidado y que aún así cometen errores. Los errores se pueden remediar, pero muchas veces cuando son graves no podemos volver atrás. Lo importante siempre es hacer prevención, conocer cuáles son las sanciones respecto a distintos delitos y, por supuesto, guiar a nuestros adolescentes a un camino de bien, de realizar las cosas correctamente y de remediar algunos aspectos en los que podemos haber fallado, sin embargo que podemos solucionar para ser unas mejores personas en esta sociedad. Vamos a ver lo que fue este capítulo que hablaba acerca de la responsabilidad penal adolescente. Y en este día
estamos convocados para hablar de un tema súper importante a nivel de los jóvenes, en la cual es la Ley Penal Juvenil, que esta ley está inserta bajo el número 20.084, ¿ya? Esta ley establece de responsabilidad penal del adolescente, establece principalmente la responsabilidad que tienen los adolescentes entre los 14 y 18 años, ¿ya? Esa responsabilidad recae en los jóvenes infractores de la ley, o sea, que cometen algún tipo de delito. Y el principal objetivo de esta ley es reinsertar a estos jóvenes que cometen delito a la sociedad a través de ciertos programas especiales. Ya no son las mismas sanciones o no son los mismos programas que se han sometido las personas mayores de 18 años cuando cometen este tipo de delitos. Sus características principales son que establecen procedimientos especiales, los fiscales y defensores son especializados, establecen programas de reinserción, y una de las características más importantes es que estas penas privativas tienen penas privativas de libertad solo en caso de delitos graves, ¿ya? Antiguamente existía otra ley, y esa ley fue modificada por la actual, y la principal diferencia que tenía con la otra ley es que antiguamente la responsabilidad penal de los jóvenes se llevaba desde los 16 años hacia adelante, ¿ya? Y se le aplicaba un examen de discernimiento. Eso desaparece con la nueva ley y la responsabilidad se establece que empieza a partir de los 14 años. O sea, el Estado piensa o establece que el niño a partir de los 14 años tiene un discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, por lo tanto le aplica ciertas reglas al momento de cometer un delito, ¿ya? Los derechos que tienen los jóvenes infractores, ¿ya? Es conocer el motivo de su detención, contar con un abogado de su confianza, no ser inculpado, mientras que no se determina en una investigación su grado de culpabilidad. Y las sanciones que contempla la ley de responsabilidad penal son privativas de libertad y no privativas de libertad, ¿ya? Las privativas de libertad solo se aplican, como ya dijimos, en delitos de mayor gravedad, en delitos graves, ¿ya? Y en eso existen dos tipos de condenas, de sanciones, que sea cumplimiento de un régimen cerrado y cumplimiento de un régimen semicerrado. En el régimen cerrado se obliga a los jóvenes a desarrollar ciertas actividades en recintos dentro de los recintos del Servicio Nacional de Menores. Y en los semicerrados se establece la residencia de los jóvenes, pero cuenta con un programa que desarrollan también en el exterior, o sea, pueden desarrollarlo en sus domicilios o con otros profesionales o con otras instituciones que están convocadas para eso. Con esta responsabilidad del tutor, del adulto, que muchas veces lo cumple esta labor o esta función, las figuras parentales, lo puede obtener también un abuelo, una tía, diferentes personas, pero también la importancia del comprender este rol, comprender el rol de el padre, el tutor, la persona que asume el cuidado personal de un adolescente, de un niño. Muchas veces, de cierta manera, quieren validar algunas prácticas, por ejemplo, de cuando se da matonaje escolar. Se valida y se justifica. Y esto va en una escalada. Si nosotros hoy no tomamos ciertas medidas, ciertas acciones que puedan prevenir estos hechos, el día de mañana van a ir en aumento.
sobre todo si el adulto justifica y valida. Cuando un profesor, vamos a dirigirlo al sistema escolar, un profesor, por ejemplo, le señala al apoderado que el niño está teniendo ciertas conductas de agresión hacia sus compañeros. Y el apoderado dice, bueno, pero es que está bien que él se defienda, que él aprenda de cierta manera, que le tengan la autoridad necesaria, el respeto, ¿cierto? Pero lo que no están entendiendo es que están fomentando prácticas de riesgo, que estas pueden generar un impacto a largo plazo, a largo y a corto plazo. Porque si nosotros pensamos, un niño ya de 11 años, ¿ya?, que está teniendo estas conductas, estamos contra el tiempo de prevenir situaciones que, es cierto, en 3 años se puede ya escapar y que puede generar un impacto en todo el sistema familiar. Ahí ya no interviene la escuela, ahí ya no determina el establecimiento respecto a las medidas, sino que son los organismos judiciales, en este caso de la parte penal, quienes van a determinar ciertas acciones frente a este adolescente. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este resumen de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya les había contado, pueden encontrar todos los capítulos, los 14 capítulos, en www.gvision.cl y también en el canal de YouTube Gvision Canal TV. Allí buscan cada uno de los episodios que tuvimos en Convivencia. Pero no nos despedimos acá. Este es un capítulo de resumen. Nos encontramos la próxima semana con algunas novedades que nos trae el equipo de Convivencia Escolar para finalizar y cerrar esta temporada junto con cerrar el primer semestre del año escolar. A todos los dejamos invitados a seguir en la programación de Gvision, buscarnos en www.gvision.cl, también el fanpage de la escuela, no olvidar, ahí está toda la información relevante día a día. Escuela Gabriela Mistral Tomé. Y también conocer nuestra escuela, ¿por qué no? En www.gmistral.cl. Los dejamos invitados a seguir en la programación de Gvision y no perderse el próximo capítulo la próxima semana de En Convivencia. ¡Nos vemos!